Joe Biden autorizó al gobierno ucraniano a utilizar misiles de largo alcance de fabricación estadounidense para atacar territorio ruso. Una situación bastante compleja y delicada porque podría provocar una confrontación entre potencias nucleares y arrastrar a toda la humanidad a una posible tercera guerra mundial. Para analizar este tema que acapara las noticias este lunes 18 de noviembre, tenemos con nosotros a Javier Couso. Él es un ex eurodiputado y un afinado analista internacional. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, un placer estar de nuevo contigo, Karen. Un placer, Javier. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves tú la noticia? ¿Qué lectura haces de esta información que ha trascendido de los medios estadounidenses? Pues es una noticia que si se confirma, porque hasta ahora pues lo que parece son informaciones periodísticas de determinados medios de comunicación estadounidenses, sería una terrible noticia, en el sentido de que ya se viene barajando desde hace tiempo la utilización de esos sistemas de armas, de los misiles de largo alcance, desde hace diferentes meses, como además un arma pues mágica para cambiar el curso de la guerra, algo que no sería posible. Lo que pasa es que eso motivó por parte de las autoridades de la Federación Rusa una advertencia a todos los niveles del poder político y militar de Rusia sobre las naciones de la OTAN, llegando a hablar incluso el presidente de la Federación, es decir, Vladimir Putin, en septiembre, diciendo una cosa que es clara para todos los analistas políticos: esos sistemas de armas solo pueden ser utilizados por militares formados en la doctrina OTAN. Es decir, que para lanzar ese tipo de misiles los militares ucranianos no tienen la capacitación para utilizarlos, porque requieren un sistema de radares y un sistema de seguimiento que solo tienen las naciones que pertenecen a la OTAN. Javier, nosotros tenemos el testimonio que dio en ese momento Vladimir Putin. Vamos a escucharlo y seguimos para ver qué te parece a ti, ¿vale? De acuerdo. El ejército ucraniano no es capaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental. No puede hacerlo. Solo es posible con el uso de inteligencia satelital, de la que Ucrania no dispone. Se trata de datos procedentes únicamente de satélites de la Unión Europea o de Estados Unidos, satélites de la OTAN. Eso es lo primero. Segundo, un hecho muy importante, quizá clave, es que estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN. El personal militar ucraniano no puede hacerlo. Así que no se trata de permitir o no que el régimen ucraniano ataque a Rusia con esas armas. Se trata de decidir si los países de la OTAN participan directamente en un conflicto militar o no. Si se toma esa decisión, significará la implicación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos, los países europeos en la guerra de Ucrania. Sería su participación directa y esto, por supuesto, cambiaría la esencia misma, la naturaleza misma del conflicto. Significaría que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están en guerra con Rusia. En ese caso, significaría un cambio en la naturaleza misma de este conflicto. Tomaremos las decisiones adecuadas en función de las amenazas a las que nos enfrentemos. Bueno, Javier, ¿tú cómo ves la situación? ¿Cómo crees que esto puede impactar en el territorio europeo? ¿La gente está consciente de hacia dónde se está escalando esta guerra? Para nada. O sea, los medios de información o desinformación occidentales, y concretamente de España, el lugar donde vivo yo, es decir, Europa Occidental, pasan como de puntillas por esta noticia como si no pasara nada. Y sí hay implicaciones directas, no solo lo que acabamos de ver, las declaraciones del presidente Putin, sino el cambio de doctrina nuclear estratégica de la Federación Rusa, que hablaba de la utilización sistemática o un ataque de alcance por medio de esos misiles como posibilidad dentro de esa estrategia de utilizar armas nucleares. Además, se advirtió de que no se limitaría la respuesta a Ucrania, sino que se atacaría a los países que están implicados, e incluso se habló de que no se descartaba, o por lo menos que no se olvidaran, que las respuestas también podrían cruzar al otro lado del Atlántico. Por lo tanto, estamos ante una medida enloquecida que yo podría analizar como el equipo perdedor
de estas elecciones, es decir, del equipo de Biden, que es furiosamente rusófobo a nivel casi patológico, quieren aprovechar estos 2 meses pues para dejarle una patata caliente, evidentemente, a Trump, torpedearle la intención que él declaró en sus mítines electorales de propuesta para su próxima administración de desescalar la guerra de Ucrania, y con lo cual nos pueden llevar efectivamente pues a una conflagración que podría ser regional, pero que enfrentaría a la OTAN. Y según el artículo A5 de la OTAN, si un país es atacado o entra en guerra, entraría toda la organización militar de más de 33 países, con lo cual Rusia, su única defensa sería el uso de armas nucleares. Una locura. Yo creo que es uno de los momentos peores de la historia de la humanidad después de la crisis de los misiles de Cuba, en la cual estamos acercándonos a la posibilidad de una guerra nuclear. Ahora te invito, Javier, a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Zelensky cuando trascendió esta información en los medios de comunicación de Estados Unidos. України – це план перемоги, який я представив партнерам. Одним з головних пунктів є далекобійність для нашої армії. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково. Él dice que los misiles se escucharán, que no habrá palabras sino el sonido de los misiles. Y Reuters dice que Ucrania podría atacar Rusia en los próximos días. Sí, porque además están sumando voces de tanto el próximo canciller futuro, si ganara las elecciones alemán, de la utilización de sistemas de armas fabricados alemanes, de sistemas de largo alcance, pero también autoridades francesas y británicas. Los británicos siempre están detrás de esto, ¿no? Si se produce esto, veremos una grave escalada, porque la información va a venir de la OTAN. Si se atacan, por ejemplo, puestos de mando ruso o se afecta a la población civil en el territorio profundo de Rusia va a responder. Evidentemente, primero habrá un primer nivel sobre Ucrania, pero posiblemente hacia los acuartelamientos o los centros de inteligencia donde se hayan mandado. Lo que tenemos ahí, hemos visto a un loco, con perdón de los locos, al nivel de los nazis de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, este señor, que además ha apoyado leyes étnicas, leyes de persecución de las minorías en su país, la ilegalización de todos los partidos políticos, sean del arco parlamentario, pero sobre todo de izquierda, incluso de los pertenecientes a la Internacional Socialista, ha llevado a Europa a una guerra por delegación contra Rusia, y lo que está haciendo, viendo que está perdiendo en el frente, porque todas las informaciones que tenemos a día de hoy es que el ejército ruso avanza con una velocidad increíble y se prevé el próximo desmoronamiento del frente ucraniano, pues nos quiere embarcar todos en una guerra total, lo cual es alucinante que lo permitan no solo las autoridades estadounidenses, que repito, han perdido las elecciones, sino esas autoridades europeas que están llegando a Europa no solo a una grave crisis económica por sostener a ese régimen surgido de un golpe de Estado, sino también pues a la elevación pues de poner en juego el teatro de guerra europeo, que sabemos que Estados Unidos muchas veces no le ha importado sacrificar. Lo que tú dices es importante. ¿Por qué tú crees que se toma esta decisión a 2 meses de finalizar el mandato de Joe Biden? Pues yo creo que hay un intento de esa camarilla que rodea a Biden, que son los famosos neocons, son transversales. Es cierto, en los dos partidos, en el demócrata y el republicano, pero más presentes en los demócratas, que fueron como entre ellos Victoria Nuland, Blinken, etcétera, etcétera, estuvieron ya detrás en el 2014 de la consecución de ese golpe de Estado que convirtió a Ucrania en una punta de lanza contra Rusia, provocando incluso en 2022 la intervención militar especial. Pues yo creo que es una manera de torpedear la próxima presidencia de Trump y que no pueda llegar a un acuerdo con Rusia, que como ha dicho Rusia tiene que pasar con un acuerdo de seguridad común que afecte claramente y defienda y permita que Rusia no se sienta ni acosada por la OTAN ni que haya posibilidad
de poner emplazamientos de misiles de medio alcance nucleares que pueden afectar a las ciudades más cercanas, como serían Moscú o San Petersburgo. Si no hay esos acuerdos, no habrá una desescalada. Por lo tanto, es un intento de estos perdedores locos rusófobos, que además también son sionistas, están detrás de toda la escalada genocida que lleva Israel en la zona de Asia Occidental, pues de impedir pues esa voluntad, en teoría, emanada de las urnas de Trump de desescalar el conflicto. E incluso veíamos ayer, que fue muy sorpresivo, el tuit o el X, no sé cómo se puede denominar ahora, o bueno, en las redes sociales, el hijo de Trump, llamándolo así en castellano, imbéciles al equipo de Biden. El hijo de Trump. El hijo de Trump llamándoles imbéciles y que tenían la posibilidad pues de llevarnos a una escalada de una tercera guerra mundial. Y así se ha dado también en muchas otras voces del Partido Republicano. Por lo tanto, yo creo que es como una huida hacia adelante pues de ese equipo dirigente enloquecido que nos ha traído dos guerras terribles, una en Europa, por segunda vez después del bombardeo de la República Federal Yugoslava y de Serbia, y el segundo, lo que estamos viendo, un Israel también enloquecido atacando a todos los países de su alrededor y produciendo un genocidio que nos repugna diariamente sobre la población palestina y la del Líbano. Así es, Javier. Tú también acabas de señalar algo interesante, y es la reacción que ha venido del círculo de Trump. Estaba el tuit, lo pusimos ahora, del hijo de Trump, que dice: esto es una manera de torpedear el plan de mi papá para frenar el financiamiento a Ucrania, porque recordemos que Trump ha llamado hasta casi como mendigo a Zelensky, porque dice: a cada rato va a Estados Unidos a pedir dinero, a pedir dinero. Y también otras personas del círculo de Trump se han pronunciado. Vamos a ver aquí, mira, está, por ejemplo, el Robert F. Kennedy, que era un candidato presidencial, se bajó de las elecciones y ahorita va a formar parte aparentemente del equipo de Trump, y él dijo: los hombres anónimos de corbata que actualmente dirigen la política exterior de Estados Unidos aparentemente quieren empezar una tercera guerra mundial antes de abandonar la Casa Blanca. ¿Cómo frenar esto? ¿Cómo hacer? Porque primera vez que se ve, la otra vez hablaba con un amigo y él me decía: no, pero cuando hay una transición de poderes debería ser pacífica, pero aquí vemos que no parece ser así. Pues bueno, ya estamos viendo la guerra del Estado profundo contra el próximo presidente. ¿Cómo se puede frenar? Bueno, en Estados Unidos han funcionado de vez en cuando algún tipo de contrapesos, ¿no? Y lo hemos visto y se sabía, los analistas y en los mentideros políticos de Washington se comentaba de las, podríamos decir, discusiones hasta casi violentas del Departamento de Estado con el Pentágono en determinadas políticas que tenía que ver con la conflagración por delegación con Rusia y también la actitud de Israel en el genocidio, ¿no? Y por lo tanto, bueno, lo que tenemos, nosotros no tenemos capacidad. Yo como ciudadano europeo y tú como una ciudadana venezolana, por desgracia, tenemos poca capacidad. Esperemos que funcionen esos contrapesos y que sean detenidos estos hombres y mujeres enloquecidos que nos quieren llevar a una segunda guerra mundial. Yo espero que se consiga. Pública, ¿no, Javier? ¿En Europa forma parte de la opinión pública esta discusión o es una noticia que... Bueno, no forma parte, digo, de los grandes medios de comunicación que tienen controlado absolutamente. Si hay un debate en las redes sociales, hay un debate pues en los programas de YouTube o de otros sistemas que cada vez tienen más audiencia, y lo que se está hablando precisamente es de lo contrario, ¿no? De la desinformación supuesta, de los bulos, sobre todo como una manera de convencer a la población europea para esas leyes restrictivas, precisamente pues de lo que nos hemos tenido que inventar aquellos que hemos sido expulsados de los grandes medios de comunicación para comentar las noticias, ¿no? Por lo tanto, las élites culturales, las élites políticas de todo lo que supone la Unión Europea no deja esta discusión, está rabiosamente a favor de Ucrania y de toda esta, podríamos decir, subida de la tensión, y lo ven de una manera crítica. Por lo tanto, la población que anda por la calle pues tiene muy poca información sobre ello y no se está dando cuenta que estamos a punto pues de tener una guerra generalizada en Europa que podría escalar a una guerra nuclear. Por lo tanto,
de quienes estamos desinformados totalmente es de casi el 100% de los periodistas europeos y occidentales que han dejado de ejercer la labor deontológica del periodismo. Javier, cuando se conoció esta noticia, pocas horas después, el presidente Biden le preguntaron sobre esta noticia. Vamos a ver las imágenes. Él estaba en Perú, que participaba en la cumbre de la PEC, de los países de Asia-Pacífico. Y vamos a ver lo que hizo cuando le preguntaron. Le preguntaron, ¿qué piensa usted sobre la autorización a Ucrania? Y él agarró, se quedó callado, ignoró la prensa y se metió como en esa selva. ¿Quién gobierna en Estados Unidos ahora? Pues evidentemente ese señor que aquí le llaman de broma el autopropulsado no gobierna. Estamos viendo una persona que tiene problemas por la edad, ¿no? Incluso problemas cognitivos. Así se hablaba durante la campaña y así se le tuvo que apartar en el último momento, a pesar de que los medios occidentales hay que acordarse de que cuando decíamos esto nos decían que lo que hacíamos es propaganda prorrusa, ¿no? Estamos viendo. Evidentemente está gobernando esa camarilla de los seguidores de Strauss, de los proyectores del caos para defender la unipolaridad de Estados Unidos y todas las, podríamos decir, todos los que le han rodeado, que están muy cercanos además al complejo militar industrial. Esos son los que están gobernando, esos son los que quieren una guerra, no solo con Rusia, sino con todos los países árabes y persas, como es Irán, una guerra declarada, y una guerra con China, porque no quieren ceder, no quieren dar paso a la multipolaridad que está emergiendo. Son estos locos que nos quieren llegar a una guerra total, como hizo Goebbels en los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial. Javier, el mundo también ha reaccionado. China ha dicho no estar de acuerdo con esta autorización a Ucrania, apuesta por una solución pacífica, diplomática, negociada. Hungría ha dicho, ha alertado, esto se quiere extender a todo el mundo, este conflicto se quiere extender a todo el planeta. También el líder norcoreano Kim Jong-un dijo, bueno, esto parece ser como un ensayo para ellos efectivamente tener un dominio militar en el mundo. ¿Tú cómo ves la situación? Y también coméntenos sobre lo de Norcorea, porque ellos dicen que todo esto es para frenar el envío de militares de Corea del Norte porque eso podría escalar la guerra. ¿Quiénes son los actores de esta guerra? ¿Y tú cómo ves estas reacciones? ¿Qué comentas? Son muy importantes esas reacciones porque, por desgracia, fuera de grandes movilizaciones en Occidente contra esta guerra que nos amenaza directamente, aunque también a todo el mundo, pues son importantes las voces de los grandes actores internacionales. Y además yo destacaría esas voces en Europa, ¿no? Como puede ser la de Hungría, ¿no? Que está rompiendo esa unanimidad guerrerista y militarista de la Unión Europea, el señor Orbán, y que está planteando, de hecho, su primer viaje cuando él era presidente de turno de la Unión Europea fue, entre otros, a Moscú, pues para plantear soluciones pacíficas. Por lo tanto, son fundamentales que cada vez la comunidad internacional, vi también que el presidente Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, también aludió a ello. Importante, toda presión para parar a estos señores que nos quieren llevar a una guerra total es fundamental. Y luego lo de Corea es alucinante, ¿no? Porque Estados Unidos es capaz de dar sistemas de armas, misiles, dirección estratégica, inteligencia para atacar a Rusia, un país, la primera potencia nuclear del mundo, pero en cambio Rusia o otros países soberanos no pueden tener acuerdos de defensa y seguridad y que incluyen el ámbito militar con un país representado en la OTAN como es Corea del Norte. Claro que hay acuerdos militares, claro que hay intercambios de armas, como hay entre todos los países soberanos bajo esos acuerdos estratégicos. Realmente no se ha aprobado la cantidad pues, de militares que puede haber, pero como tienen, pues Estados Unidos tiene militares sobre el terreno en Ucrania a los cuales llama asesores. Dentro de la normalidad de los países, lo curioso es que esto se ponga como excusa. No, señores, la guerra no se está ganando porque haya supuestamente implicación norcoreana, la está ganando las Fuerzas Armadas rusas con un esfuerzo sostenido y además muy cuidadoso con lo que tiene que ver con el derecho de la guerra. Y si no comparemos los ataques militares que hace la Federación Rusa con los ataques sobre población civil que hace diariamente el Estado genocida de Israel en Gaza o en el Líbano, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es una excusa de mal pagador.
cuando va viendo que se le va desmoronando pues todo el esfuerzo militar, que quien está realmente pagando es primero la población ucraniana, un estado fallido ya completamente destruido, luego la población europea, que estamos viviendo en una crisis económica, una recesión terrible con cada vez peores condiciones de vida, y posiblemente lo pueda pagar el mundo si esto sigue escalando. Se ha dicho que cuando Trump llegue a la presidencia el próximo 20 de enero, él podría revertir esta situación. Pero ¿cómo ves tú el escenario en estos 2 meses? ¿Crees ante qué deberíamos prepararnos? Pues bueno, yo creo que nos tenemos que preparar para todo. Yo estoy, lo tengo que decir así, no me duele en prenda, ¿no? Muy asustado con la situación, porque veo que esto escala, 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 nadie lo para. Veo que estamos viendo ayer más de 100 y pico asesinados en Gaza, nadie lo para después de más de un año de exterminio sistemático. Estamos viendo un genocidio al nivel del que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, nadie lo para. Entonces te haces preguntas, ¿no?, sobre esa gobernanza mundial, sobre esos sistemas multilaterales como Naciones Unidas que no están sirviendo, ¿no? Entonces yo estaba apelando, ¿no? Ojalá hubiera una movilización popular, ojalá sigan las presiones internacionales y ojalá los contrapesos que sé que existen en Estados Unidos funcionen durante estos 2 meses. Yo creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Porque además vamos a entrar en una fase, porque hay que tenerlo claro. No hay que decir que, por lo menos yo, desde mi análisis, de que Trump es maravilloso. No, Trump quiere desescalar con Rusia para dedicarse a su enemigo principal, que es China, y a la conflagración en el mar de la China meridional. Y también él es un súper sionista, o sea, va a seguir apoyando el genocidio. Pero lo que sí sabemos de las otras, por lo menos de la otra, del otro gobierno que él tuvo, de su otra administración, es que por lo menos es cierto que no escaló en ninguna guerra directa como si hacen los demócratas y todos estos grupos de neocon enloquecidos, ¿no? Por lo tanto, esperemos que funcionen pues esa reacción del pueblo estadounidense, que no voy a esperar por parte de la élite demócrata ni la élite de la Unión Europea, excepto Orbán, Zico y otra gente que sí se está empezando a oponer a ello. Ya por último, pero si realmente Trump quiere acabar con esta guerra, que no ha dicho cómo, ¿qué debería hacer? Porque la información que se ha divulgado es que él dice que, bueno, que Rusia se quede con los territorios en los que realmente ha recuperado, donde la gente se ha hecho un referéndum y la gente ha dicho que quiere ser parte, volver a ser parte del territorio ruso, y que él seguiría apoyando. Esto es información que ha circulado en medios estadounidenses, no de su boca, ¿no? Pero, y que él seguiría apoyando militarmente a Ucrania para garantizar su seguridad. 2 cosas. ¿Tú crees que esto podría realmente acabar con la guerra? ¿O qué debería pasar para acabar con la guerra? ¿Y cómo hacer para que no se repita lo de los acuerdos de Minsk, que sirvieron para ganar tiempo y rearmar a Ucrania? ¿Qué hace? Bueno, lo primero yo creo que está claro, y además, bueno, eso fueron globos sonda de los medios de comunicación, incluso se habló de que habían hablado Trump y Putin y fue desmentido por el propio secretario de comunicación del Kremlin, y claramente Rusia lo ha dicho cuáles son sus objetivos, que sobre todo está la seguridad. Solo con un acuerdo de seguridad colectiva en Europa y entre Estados Unidos y Rusia que dé garantías de seguridad a Rusia se podrá llegar a un acuerdo. Había una frase de Fidel Castro en torno pues, a las guerras africanas que se libraron contra el apartheid, que decía claramente que nadie puede tratar de ganar en la mesa de negociaciones lo que no ha ganado sobre el terreno en el conflicto militar. Por lo tanto, está claro que no se van a redibujar las líneas de los 4 oblasts que se han incorporado a la Federación Rusa, exactamente igual que Crimea, y todo tendrá que ser garantizado para que no pase lo de Minsk. Los rusos han aprendido, y eso se puede hacer claramente con verificaciones, se hacía en la Guerra Fría. Yo creo que puede llegarse a una paz muy rápida si se dan garantías de seguridad a Rusia, de que no se cambiará la doctrina de destrucción mutua asegurada, que ahora está cambiando con los misiles hipersónicos, y si Rusia tiene un glacis de seguridad, es decir, una separación, y puede comprobar con verificadores, como se hacen en los acuerdos internacionales, que nunca se va ni Ucrania a unir a la OTAN, con lo cual adelantar
esos misiles nucleares hipersónicos que amenacen a sus centros de población más importantes, y en segundo lugar que se vuelvan pues a esos acuerdos que implicaría un acuerdo de seguridad colectiva, como los acuerdos de cielos abiertos, los acuerdos de verificación por uno y otro lado, y luego una reducción evidentemente del potencial militar ucraniano, porque lo dijo claro Putin al principio de la operación militar especial: desnazificación, es decir, quitar a ese grupo que surgió del golpe de Estado, que apoya además al nacionalismo ucraniano, que es prácticamente de inspiración nazi, desmilitarizar Ucrania, es decir, que no tenga capacidad de amenazar a su vecino, y respetar pues la seguridad de Rusia. Con esas tres propuestas, claramente, si ya incluso 3 meses después de empezada la operación militar especial se reunieron en Turquía y pudieron llegar a un acuerdo que luego boicoteó Estados Unidos y Gran Bretaña por medio de Boris Johnson. Por lo tanto, yo creo que se puede. Lo que pasa es que estamos viendo que la otra parte del poder, que ha sido derrotada en Estados Unidos, no quiere perder, no sabe perder. Eso lo saben muy bien los venezolanos. Solo gana la democracia cuando ganan los suyos. Claro. Bueno, Javier, muchísimas gracias por todo tu análisis y tus luces. Estaremos muy pendientes de volver a entrevistarte para seguirle el ritmo a este tema. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, cuando quieras. Un abrazo, Karen. Gracias, un abrazo, Javier.